Hola, ¿qué tal, compañeros? Estamos aquí haciendo este video para el trabajo final de la materia de entrevista psicológica con la profesora Tostado. Nos encontramos el día de hoy con América Mancilla. ¿Qué tal? Buenos días. Ella es psicóloga y vamos a comenzar este ejercicio. Hola, ¿qué tal? América, ¿cómo estás? Gracias. Somos estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Psicología de la UAS y queremos preguntarte algunas cositas porque van en relación a la materia que estamos viendo, que se llama entrevista psicológica. Okay. Como psicóloga, pues sabemos que ocupas la entrevista para trabajar, pero nos gustaría primero, antes de eso, conocerte un poquito más. Cuéntanos un poquito más de ti, por qué te gusta la psicología, a qué te dedicas, si has estudiado aparte de la psicología, si has hecho algún diplomado, un poquito de eso. Ok, pues mucho gusto, mi nombre es América Mancilla, estudié la licenciatura en psicología con asentación en clínica. Actualmente laboro en un colegio, en una institución educativa como psicóloga escolar, por las tardes en la consulta privada en un centro integral psicológico y también funjo como vicepresidenta de Nuevos Talentos y Responsabilidad Social en el Consejo de Psicólogos de la Cámara de Comercio. Quiere decir que tú no solamente ocupas la entrevista en el consultorio, sino también en el colegio, sino también en Así es, con padres de familia y con niños también. Nos dices que tienes la acentuación en psicología clínica. Sí, así es. ¿Te dedicas solo a trabajar con pacientes mayores? ¿Trabajas con adultos, con niños? Estoy trabajando con niños y mi rubros son psicología infantil, es más que nada en la discapacidad, que es autismo, TDAH, diplomado en neurodesarrollo infantil, en terapia cognitivo-conductual, pero sí más que nada mis pacientes son niños y uno que otro adolescente. Es importante eso porque como vamos aprendiendo, pero estamos en segundo semestre, nos gustaría como involucrarnos un poquito más en estos temas. Si es difícil entablar una entrevista con un niño con TDAH, con un niño con autismo. Obviamente que no es la misma entrevista que aplicarías con un adulto. ¿Qué estrategias usas tú para abordar a los niños con TDAH, a los niños con autismo y sobre todo a los niños? Pues siempre va a ser, como en todas el report, un tema de interés. Por ejemplo, hay niños que obviamente son no verbales. Antes de realizar el primer encuentro con el niño, se realiza una entrevista hacia los padres de familia, que es el motivo de consulta, que es los antecedentes del niño, la historia clínica, todo eso. Entonces, cuando se hace eso, pues uno investiga más o menos los gustos, los intereses de cada niño, y ahí es cuando entra el trabajo de uno de buscar materiales o cómo lo voy a hacer. Si voy a buscar, por ejemplo, un monito del Spider-Man o rompecabezas del Spider-Man, dependiendo qué es lo que le guste a los niños, específicamente al niño al que se le va a entrevistar. Buscar una estrategia que sea de interés del niño, casi siempre es juego, es dibujo, es diálogo adaptado, claro está. Va a haber niños que al principio de repente no quieran hablar o es una persona nueva. Es muy importante ponerse al nivel del niño, agacharse, ponerse un poquito más como que a su nivel para que pues, el niño pueda entablar un poquito más confianza con nosotras. Claro que cuando llegan a un consultorio y ven juguetes es como que wow, no intimida tanto un lugar colorido con juguetes, ¿no? Entonces cuando llegan los niños y de repente uno observa qué es lo primero que ve en los estantes o qué es lo primero que ve en la caja de juguetes y lo agarra, perfecto. Casi siempre la primera sesión en donde se conoce al niño, siempre el niño va a ser el que va a dirigir el proceso del establecimiento del reporte. Perfecto. En la cuestión del salón de clases, ¿cómo interactúas con ellos? ¿Cómo abordas la entrevista? Porque obviamente en el consultorio, pues digamos que tú controlas el entorno, controlas el medio, pero en la escuela pues hay otra dinámica de trabajo. Sí, pues ahí es una dinámica grupal, ¿no? Ahí es una dinámica grupal. Aquí lo que me dio específicamente que yo aparte de ser la materia. Entonces, de repente, dentro de las clases me toca conocer a los niños cómo es que se desenvuelven. Los trabajos que pongo, por lo general, es juego con ellos. Yo doy la materia de valores, entonces, de repente, el saber los niños, para ellos, qué es la lealtad, qué es el amor, ahí uno va recabando información y de repente como que hay foquitos que a uno le llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, si hablo de fortaleza con un niño y un niño me dice, no, pues fortaleza es aguantar los golpes de mi papá, por ejemplo, ahí de repente un poquito rojo, ¿no? Claro. Entonces, dentro de la clase, al igual que los maestros titulares, pues uno va recibiendo información conforme se va
llevando a cabo la clase. Es por eso que yo mi clase la llevo como un juego, pues no tanto libreta, escribir, es más juego para que el niño se sienta más en confianza y se pueda pues, recabar más información, se pueda obtener un poquito más de información valiosa de lo que puede llegar a ser un niño, un estudiante. Claro. También nos comentaste que has trabajado con adolescentes. Sí, con adolescentes. Coméntanos un poquito cómo es una entrevista con adolescentes, porque es un tema muy importante para la materia. Hemos visto en la materia la entrevista dirigida a niños, la entrevista dirigida a adultos mayores, y yo sé que tú has hablado con adultos mayores. Sí, también. Cuéntanos primero los adolescentes. Ok, ese sí es un tema un poquito más complicado. Bueno, para mí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque son etapas diferentes. Los adolescentes por lo general pues van con situaciones o contextos complicados familiares, de autoestima, igual y adicciones, entonces muchas veces son muy cerrados, muy cerrados. Aquí lo principal, saber adaptarse. Lo dice una ley, el que no se adapta pues no evoluciona, así es. Entonces adaptarse de repente, igual temas de interés. Es muy importante también estar muy actualizado de las cosas que están de moda de repente en redes sociales o tal cosa, para también entablar una conversación de eso. Muchas veces también la vestimenta, ya con una vestimenta, a mí me sirve mucho, oye, padrísimos zapatos, o oye, ¿qué tal? ¿Fuiste a la escuela hoy? Eso son más que nada temas de interés, porque ellos van a llegar siempre, eso tiene la idea de que van a llegar a que los regañe el psicólogo, que los regañe la psicóloga. Entonces, muchas veces es de repente también, dijeran por ahí, alcahuetear, ¿no? Ay, ponerse también como otro adolescente, porque si lo ven a uno como una autoridad, si lo ven a uno superior a ellos, pues las cosas no van a fluir de la mejor manera. Claro. Entonces sí es un poco más complicado con adolescentes que con niños, pero es buscar la manera y siempre estar actualizados de qué es lo que les gusta, conocer sus intereses, qué es lo que está pasando actualmente con la sociedad, porque eso también tiene mucho que ver. Es muy interesante porque el niño y el adolescente, bueno, lo que hemos revisado, tienen que haber una referencia previa a una entrevista primaria con los padres. Así es. ¿No? Un consentimiento informado sobre el proceso terapéutico, de lo que se va a tratar. Pero quiero que nos hables ahora de los adultos mayores. Sí, bueno, dentro de la práctica me ha tocado, sí, entrevista, no me ha tocado intervención. No es algo que me ha interesado del todo, pero sí me ha interesado, me gusta mucho la labor social. Entonces, dentro de la labor social también uno ocupa la entrevista, ¿no? De repente está platicando, en todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, con un adulto mayor, me ha tocado, dentro de los proyectos que hemos llevado a cabo últimamente con la Cámara y todo, con el Consejo, los adultos mayores siempre van a querer que los escuchen. Entonces, lo más probable es que la entrevista va a ser de allá para acá, ¿no? Entonces, ellos siempre van a querer que los escuches y la entrevista se va a ir formando dependiendo de lo que ellos digan. Ya no vamos a buscar nosotros, sino vamos a complementar lo que ellos digan haciendo otra pregunta relacionada con lo que acaban de platicar, porque muchas veces no podemos llegar tampoco igual que con los niños, ¿no? Claro. Oye, ¿qué sientes? Esto, el otro, él solito va a estar hablando y va a fluir mejor. ¿Por qué? Porque ellos hablan y hablan y hablan y hablan. Se necesita mucha vocación, se necesita mucha paciencia, claro, para eso, mucha empatía. Pero sí, dentro de este contexto que son pues las personas mayores, va a ser siempre así. Casi siempre nos va a tocar escuchar y retroalimentar lo que ellos nos digan para poder pues obtener más información sobre ellos. También va a haber algunas complicaciones, algunas dificultades de comunicación, de repente unos no escuchan del todo, o la memoria, por ejemplo, que a veces se les olvida, o muchas veces me tocó alguna vez con una persona mayor que decía, ahorita va a venir mi papá, y ahorita va a venir, entonces, su papá, ¿a poco? ¿Qué pasa ahí? No podemos, no, su papá ya no está aquí. Bueno, sí, claro. Y para poder obtener información, ¿a poco? ¿Y dónde está su papá? No, pues trabajando. ¿Y dónde trabaja eso? Entonces, en pocas palabras, escucharlo y retroalimentar lo que uno escucha. Para ir cerrando, América, dos cositas. La primera, desde la psicología clínica, si nos pudieras comentar cuál es el reto más apremiante para hacer una buena entrevista siendo psicólogo clínico, y por último, algún consejo que le quieras dar a los chicos del grupo 2.5. El reto más grande yo creo que es la paciencia.
la paciencia, y no tanto con el niño o con la persona entrevistada, sino con uno, de que va a haber sesiones o va a haber situaciones en las que no vamos a obtener nada de información y ni modo, se acaban los 45 minutos de la sesión y hay que otra y otra y otra, hasta que es parte de la paciencia. Es muy importante. La primera sesión casi nunca se va a obtener lo que se busca, lo que se necesita. Entonces ese es el mayor reto, para mí ese es el mayor reto, saber qué va a pasar en la primera sesión y si voy a lograr obtener, entonces, o hasta la otra, o buscar otra estrategia. Algún consejo que les puedo dar, pues sería que se dediquen a lo que les gusta, ¿no? Mientras uno se dedique a lo que le gusta, le va a ser más fácil, va a tener mejor motivación para estudiar, para prepararse, porque muchas veces es cansado el estudio. Yo pues sigo estudiando diplomados, entonces mientras uno estudie lo que le gusta, sean temas de interés de uno, todo va a fluir, vamos a receptar mejor, vamos a aprender mejor. Entonces, que se cuestionen a dónde se quieren ir, qué se quieren dedicar. A mí me tocó que en un momento que quería estudiar RH porque iba a ganar mucho dinero, ¿no? Entonces a todos nos pasa a veces, o de repente, no, yo con niños porque se me facilita. Hay que buscar la manera, algo que nos guste. Pues bueno, América, muchas gracias. Esta es parte de nuestro trabajo final para la materia de entrevista psicológica con la profesora Tostado. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.